Vamos al libro de los Proverbios. Dice el libro de los Proverbios en el verso 16 y capítulo 16 y verso 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Mis hermanos, hay un contexto en medio de este verso que nos habla y nos dice de ese principio monumental en el entendimiento de la palabra de Dios, de la persona de Dios, de la forma de actuar y naturaleza de Dios, de su esencia. Ese principio monumental que tanto nos hace necesario cada día más pedir al Señor que nos dé la revelación. Y me refiero a la soberanía de Dios. Me refiero a la forma soberana de Dios actuar, de Dios ser. Y fíjense, mis hermanos, que para mí esto es tan esencial en la vida de la fe, tan esencial, que no podrá haber paz en nosotros si no entendemos la soberanía de Dios, su forma de ser, su forma de actuar. Porque, mis hermanos, es su voluntad la que nos conviene. Y ya por ahí comenzamos entonces a tener la revelación de por qué la soberanía de Dios. Nuestros pensamientos son finitos, tienen un límite. Y dice la misma palabra de Dios que son sus pensamientos mucho más altos, más profundos que los nuestros. Porque tenemos una capacidad en nuestra humanidad que es limitada. Por eso solamente nosotros saber que Dios en su voluntad quiere hacer en nosotros como conviene, lo que es mejor para nosotros. Y por eso dice el verso que conforme a eso, Él es el que ordena nuestros pasos. Y si dice la palabra aquí que Él es el que ordena nuestros pasos, es porque en algún momento de continuo, de manera habitual, luce ser que el hombre entonces entra en cierto desorden, porque algo hay que ordenar. De hecho, aún antes de que todo fuera, dice, estaba la tierra desolada, desordenada, vacía. Entonces, Dios es el que establece el orden de todas las cosas y crea las cosas en un orden y las crea para que habiten en orden. La soberanía de Dios, mis hermanos, es aquello que Dios hace, como Él quiere y con quien Él quiere, porque así es como conviene. Él actúa conforme a su gran propósito y no siempre conforme a nuestros grandes deseos. Y es aquí poder entender que Dios es Dios. ¿Cuál es la respuesta de por qué Dios actúa así? ¿Por qué Él actúa precisamente en forma soberana? Es que Él es Dios. Esa es la gran respuesta. Y Dios es el que sabe todas las cosas. Es el que puede discernir aún los pensamientos más profundos de nosotros los hombres. Pero Él ha diseñado un plan para que nosotros podamos vivir conforme a la gran bondad que Él tiene para con nosotros. Y aún nosotros mismos, aún en medio del desconocimiento, a veces nos desvirtuamos. Y lo hacemos por eso, porque desconocemos cómo es la forma correcta. Porque tendría que ser uno hasta masoquista para quererse hacer daño a uno mismo.
para querer uno mismo hacerse mal, sino entonces cuál es la explicación por la que caemos en cosas que entonces nos llevan al mal, que no nos hacen bien, y es que desconocemos, hacemos sin saber, y esto nos hace entonces dependientes del Señor. Yo quisiera que la reflexión de nosotros viniera en este día de la misma palabra de Dios. Hay unos cuantos versos que son relacionados a este que acabo de leer en Proverbios 16:9. Dice Proverbios también, el capítulo 20, verso 24, dice: de Jehová son los pasos del hombre. Y hace una pregunta: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Si de Dios son los pasos del hombre y Dios actúa muchas veces en una forma que humanamente no le podemos entender, pero que si depositamos nuestra confianza en Dios sabemos que nos hará bien, pero el hombre lo juzga, lo razona en su intelecto humano, y entonces ahí está la pregunta: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Si a veces vemos la forma abstracta, misteriosa de Dios obrar, pero Él sabe lo que está haciendo. Esa debe ser nuestra mejor actitud. En el libro de los Salmos dice el 37:23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Es decir, fíjense cómo hace una combinación de los dos versos anteriores que he leído. Y es que la palabra de Dios es tremenda, la palabra de Dios es redonda, es coherente, y ella se explica a ella misma. La palabra es el intérprete de ella misma. Y dice este salmo: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es decir, que el hombre entra en cierto modo en algún momento en desorden, se desenfoca, se desvirtúa del propósito de Dios, y entonces dice, Dios es el que aprueba el camino del hombre, si está bien o si está mal. Y si está mal, como Dios quiere hacernos bien y quiere hacernos transitar por el camino que Él ha diseñado para nosotros, porque ese es el camino que nos conviene y es el que nos lleva a cumplir el propósito que Él diseñó en cada uno de nosotros, para con cada uno de nosotros. Y esto, mis hermanos, va a estar por encima de todo deseo nuestro, de todo pensamiento, de toda necesidad o supuesta necesidad nuestra. Entonces Dios es el que va a aprobar, y si no aprueba, de seguro que como Dios tiene un propósito con nosotros, Él nos va a hacer dar una vuelta en U, es decir, nos va a hacer devolver de esa ruta que llevamos, nos va a hacer ir al punto donde nos extraviamos, y entonces otra vez nos enruta en ese camino que Él diseñó para nosotros, que es el que nos hace bien. Que no le entendemos, que nos preguntamos humanamente por qué y cómo. Bueno, nuestra actitud es: esta es la soberanía de Dios. Y yo sé que Dios obra de la mejor manera y de la forma que deben ser las cosas, y esa es la que conviene. Jeremías el profeta dice algo en el capítulo 10, también verso 23, dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Oiga la revelación que tuvo este profeta. La revelación que el Espíritu puso en este profeta para que hoy nosotros podamos ser entendidos de ello. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aquí está sumamente entrelazado la palabra de Dios. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
El hombre no se puede enseñorear de su propio camino, de su propia ruta, de su propio diseño. Ni tampoco puede ordenar sus pasos porque no está en nosotros la capacidad. Dios es el que vigila, monitorea, el que establece. Y si nos desenfocamos como Él quiere hacer en nosotros, que se cumpla el propósito para el cual Él nos creó. No vinimos a llenar el mundo, no vinimos a ser una persona más. Allí donde Dios te ha colocado, en tu comunidad, desde tu familia, tu comunidad, cuando vas al colegio, cuando estás en bachiller, cuando pasas a la universidad, cuando te insertas en la vida laboral, cuando estás en los grupos sociales y comunitarios, cuando estás en la congregación, cuando perteneces a un ministerio, allí te puso Dios con un propósito santo que Él no lo decidió ahora. Mientras tú ibas creciendo y mientras Dios se pudo dar cuenta de cuáles eran tus talentos y dones y dónde tú eras mejor y dónde tú tenías tu mayor potencial. No, no. Tú te has dado cuenta de eso ahora. Pero Dios diseñó tu vida con un propósito santo desde antes de la fundación del mundo. Eso es la presciencia de Dios. Él sabe lo que va a ocurrir en tu vida antes de que ya acontezca, porque Él la ha diseñado. Y Él no falla en cumplir el propósito por el cual ha diseñado. ¿Qué sucede en nosotros? Que al no asirnos, que al no agarrarnos del entendimiento de la soberanía de Dios y su forma soberana del actuar, entonces complicamos el camino. Porque Dios sí nos ha dado, después que nos salvó, después que Dios puso en nosotros la capacidad por el nuevo nacimiento, porque no estaba en nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios tuvo que intervenir en nosotros, poniendo al Espíritu Santo que nos hablara y nos convenciera, y así elegimos nosotros a Dios. Pero después que volvemos a nacer, esto es volver al hombre al diseño original para el cual Dios le creó, entonces tenemos la capacidad ahora de, en el libre albedrío que Dios no nos los quita, entonces poder decidir por Él. Y vuelve en nosotros Dios a poner la capacidad de que podamos ir en pos de Dios. Pero como habitamos en esta humanidad, mis hermanos, Dios nos monitorea, Dios nos vigila, Dios en cierto modo nos controla, porque Él solo puede ordenar nuestros pasos. Él sí sabe cuál es la ruta completa de nuestra vida porque Él la diseñó. Aquí en el libro de los Salmos, un verso más que apoya esta enseñanza hermosa de Dios y monumental en la vida de la fe. Dice en uno de los salmos, el 37, verso 23, el Salmo 119, 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad entonces se señoree de mí. Una vez más, la Biblia nos muestra por muchas maneras que el hombre entra de alguna manera u otra en desorden. Dios ya sabía. Dios sabía la capacidad del hombre. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios, en la libertad que le confirió al hombre, sabía que iba a fallar. Y Dios también tenía el plan de redención del hombre. Fíjense lo hermoso de la relación de nosotros con nuestro Dios. Él aspira, nos ha dado voluntad para elegir, para decidir, pero aspira a nuestro Dios que podamos llegar a la convicción del poder soberano de Él y del propósito grande para el cual Él nos creó. Que no seamos como unos robots de lo que puede la ciencia diseñar hoy día, donde se le suministran la gran cantidad de instrucciones y solamente eso podrá hacer. Pero qué bonito cuando nosotros, por convicción, por conciencia, porque entendemos que Dios es digno, que Él es merecedor y también porque nos conviene, ¿por qué no?
porque Él solo nos hace bien y Él es el que puede hacer todas las cosas en nosotros. Entonces, qué bonito cuando podemos acercarnos a Dios voluntariamente en esta dimensión, mis hermanos. Y fíjense que por tiempo, la gente ha dedicado gran tiempo a veces más a hablar del enemigo, de Satanás, del diablo, a veces mucho más que del mismo Dios, y da pena decirlo. Y nos envolvemos en un tema de guerra espiritual y de espantar los demonios y todo eso, aunque esto es real. Pero la idea es que hemos centrado más tiempo en esto que profundizar en la soberanía de Dios, que profundizar en el conocimiento del Dios que nosotros tenemos. Y es como una especie de haber caído de repente en el plano del enemigo, desvirtuar la atención de nuestro Señor y del conocimiento en Dios cada día, donde tu fe se fortalece más, que entonces llegar a convertir al enemigo como tu centro, tratando de espantarlo, de pelear con él, de una guerra todo el tiempo. Y precisamente eso era lo que procuraba el enemigo desde su rebelión, ser el centro de adoración. Y ser el centro de adoración no es que solamente le estamos alabando, cantándole, orando. No, es que estamos dedicando el tiempo a cosas que tienen que ver con Él. De igual manera también sería cuando nuestras vidas están centradas en Dios, porque la mayoría de cosas que hacemos tienen que ver con Dios y tienen un propósito en Dios. Así no digo que tú estés el día entero sumergido quizá en una atmósfera de adoración, de lectura de la palabra, de oración, de congregación, pero hay una disposición en tu corazón de que todo lo que tú hagas y emprendas allí, tú tienes pendiente que lo haces como si fuera para Dios, y que en todo escenario tu meta es glorificar el nombre de Dios y levantar su nombre en alto, porque Él es digno, porque Él es Dios y a Él te debe, y Él tiene un propósito en ti desde todo lugar donde tú te encuentres y actúes. Entonces, mis hermanos, de repente todo lo malo que ocurre al hombre, pues nosotros, como decimos en el argot popular, se lo chacamos al enemigo, se lo chacamos a Satanás, y no tomamos en cuenta para nada la soberanía de Dios, que Dios actúa así en nosotros porque así conviene, que permite Dios cosas porque así conviene. ¿Cuándo normalmente puede ocurrir esto? Cuando nosotros no tenemos la convicción de que Dios ha entrado a nuestras vidas, de que ciertamente hemos nacido de nuevo en el Señor. Porque si en mí está esa convicción, yo solamente sé que lo sé, que Dios ha tomado control de mi vida y que Él la dirige. Aún yo a sabiendas de que ciertas veces en mi humanidad, en mis deseos, en mis intenciones, en mis escasos y limitados pensamientos, me desvío, me desenfoco. Pero aún así yo sé que Dios está ahí como atalaya que vigila mi vida. Y que, como dice aquí los versos que hemos leído, Él va a ordenar mis pasos, porque a Él pertenece el camino que me conduce al propósito. Y normalmente cuando actuamos en la no convicción de Dios, cuando actuamos de manera inconversa, pues todo lo dudamos, cuestionamos, aún tenemos el conocimiento de la palabra de Dios como información, pero no por revelación, y entonces vamos y usamos los mismos versos, y es que no hay un grado de conversión ni de convicción en nosotros, ni mucho menos de revelación de la palabra de Dios, y entonces lo vivimos cuestionando todo, porque no damos paso a que en nosotros haya un entendimiento y discernimiento de lo que es la soberanía de Dios, su forma de actuar en nosotros, aunque no entendamos. En el libro de Deuteronomio hay un verso que yo digo siempre que hay que
cargarlo en los bolsillos. Ustedes ven ese bolsillito chiquito que uno tiene en los pantalones de jean, que es como un sobre bolsillito. Ahí usted entra ese papelito de manera espiritual. Deuteronomio 29:29, que nos dice en resumen que las cosas secretas pertenecen a Dios. Que hay muchísimas cosas que aún no nos han sido reveladas. Y la misma palabra de Dios dice que la revelación de Dios se aumentará con los tiempos, y ciertamente así lo es. Dios ha ido mostrando cada vez más. Y si no, aquello que fue anunciado, entonces Dios ha ido a través del tiempo que se vaya cumpliendo, permitiendo el cumplimiento conforme a su palabra, que es fiel, real y verdadera. Y hemos entonces ido siendo testigos del cumplimiento de la palabra de Dios, o hemos ido siendo entendidos de que esa revelación ha aumentado, y hoy podemos ver mucho más de lo que vimos ayer. Algunos ya lo habían visto porque habían dispuesto el corazón para que Dios les revele. Pero dice este gran verso que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las que Él quiso revelar, más las reveladas pertenecen a los hombres, y para que se las enseñemos a nuestros hijos también y a las generaciones que han de por venir esas. Y Dios en su misericordia pues nos revelará como Él quiere. Dios es quien permite, mis hermanos, o no las cosas. Cuando estamos en Dios, debemos llegar a la convicción de que Él es quien permite o no las cosas. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es verdad, la palabra nos llama a mantenernos vigilantes, a ser sobrios, sabiendo que eso es así. Pero te dice en el mismo verso que Él anda, pero es al alrededor. Él no está dentro. Él está al alrededor. De manera que si actuamos enfocados en Dios, Él no va a poder atravesar la barrera que Dios le tiene. Porque de la misma manera, dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa ¿dónde? También, acampa ¿dónde? Alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, que tenemos defensor. Nada por qué preocuparnos. Cuando hay preocupación, bueno, si nosotros actuamos en una vía de desobediencia, cuando nos desvirtuamos del camino de Dios. Y por eso dice el Salmo: gustad y ved entonces que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y confiar en Él significa aceptar también su soberanía. ¿Acaso no está actuando Dios cuando no lo vemos? Claro que sí. ¿Acaso no está actuando Dios cuando estamos en medio de una circunstancia que no entendemos? Y entonces preguntamos a Dios que ¿por qué? Y nuestra pregunta debió ser: ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Para nosotros sumarnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a ese propósito. Y nosotros podemos ver que mientras Jesús entrenaba a sus discípulos, también le dijo a Pedro: mira, Pedro, el enemigo me ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no mengue. Es decir, el enemigo no puede actuar. Cuando alguna cosa pasa, y porque lo vemos en la palabra de Dios, que el enemigo actúa como un siervo, que Dios lo usa. Y él tiene su misión, porque él actúa en rebeldía. Pero él solamente va a poder hacerlo si Dios se quita, si Dios le abre, si Dios le da permiso. Y lo hizo, se le decía a Pedro, se lo decía aquí a Job. Te doy permiso, fue que le dijo. Es decir, mis hermanos, que confiemos en la soberanía, confiemos en la providencia, nuestro futuro. El futuro de mi familia, de tus bienes, de toda tu vida, está en manos de Dios. No está en manos del enemigo. Por eso,
queda de nosotros procurar habitar en la comunión con Dios y dejar que su Santo Espíritu nos dirija. Y en aquellas cosas que no entendemos, mis hermanos, porque todavía no nos ha llegado el tiempo de la revelación de Dios, soberanía de Dios. Amén, mis hermanos.